Hola, buenos días amigos de las redes, ¿qué tal estáis? Pues nada, un día más aquí disfrutando de la cuarentena. Espero que estéis estudiando mucho, estemos aprendiendo mucho y que seamos productivos, por lo menos en este tiempo que nos toca estar encerrados. Bueno, y el que no quiera, pues que haga lo que le dé la gana, ¿no? Que para eso es su vida y cada uno tiene sus cosas que hacer. Bueno, en esta nueva clase que, que voy a dar hoy, vamos a hablar un poco porque me habéis comentado a través de comentarios que he visto y para hablar sobre la diferenciación de síndromes, ¿no? Voy a empezar a dar ciertas pinceladas, ¿vale? Porque es un tema bastante complejo, es un tema que es digno de estudio dentro de la medicina tradicional china y que no tiene otro igual, es decir, que la medicina tradicional china se basa en la diferenciación de estos síndromes que nosotros llamamos síndromes, aunque también lo podemos identificar está mejor dicho como patrones, ¿no? Para no confundir a aquellos que son ajenos a la medicina china. Como sé que muchos me veis y muchos, algunos sí que habéis estudiado, otros no, pues intentaré hacerlo lo más sencillo posible y empezar un poco con las cuestiones generales que a veces tenemos dudas sobre cuando hablamos de insuficiencia de yin o exceso de yang, o es decir, por ejemplo, cuando viene alguien a la consulta y le dices, pues tienes un estancamiento del chi del hígado, y claro, se te mira así, o un estancamiento de la SUE, un estancamiento de sangre. Entonces, la gente, pues, gente que es ajena a este tipo de disciplina se puede ver confundida, ¿no? Entonces, vamos a intentar hacerlo de lo más sencillo posible, aunque reconozco que es un tema para hablar durante largo tiempo, ¿vale? No me voy a meter en profundidad sobre ello, pero quiero dejar claras algunas cosas de las que evaluamos dentro de lo que es el diagnóstico, diferenciación de síndromes. Todos estos días, en clases anteriores, hemos estado hablando de las vías neurológicas, ¿vale? Por las que nosotros obtenemos la información. Estuvimos viendo los métodos de observación, estuvimos hablando del interrogatorio, de la escucha, de la olfacción, estuvimos hablando de la palpación el último día. Todas esas señales que nosotros recibimos como terapeutas cuando nos acuden a la consulta. ¿Vale? Y bueno, en relación a lo que es la diferenciación de síndromes, también podemos hacer una correlación desde el punto de vista occidental, pero no es tan fácil, ¿vale? No es tan fácil porque en esto la medicina china nos lleva pues aproximadamente 4.000 años de ventaja, ¿vale? Con respecto a eso. Entonces, vamos a hablar un poco de esa diferencia que hay entre cómo la medicina occidental evalúa con respecto a la medicina china. Por ejemplo, en medicina occidental se habla de enfermedades y entonces pues hablan de depresión, de esclerosis, hablan de ansiedad, hablan de la tos, por ejemplo. Para eso, todo eso para la medicina china, por ejemplo, eh, no son enfermedades, es decir, que las enfermedades no existen dentro de la medicina china. Lo que sí existen son los patrones, es decir, que para la medicina china todo eso son síntomas o son signos que tienen que poner en relación dentro de lo que es todo un patrón, ¿vale? Esos patrones, ¿a qué obedecen? Pues obedecen a cómo está funcionando o qué respuestas está dando todo el sistema neuroendocrino
o si podemos hablar como el sistema simpático y parasimpático, cómo está modificando toda la respuesta de adaptación ante una situación, ya sea una situación de tipo emocional, ya sea una situación ante una alimentación inadecuada, ante un factor patógeno externo que nos está incidiendo, ante o propias de nuestra constitución, es decir, de tipo genético. Al fin y al cabo, el cuerpo lo que hace a través de los mecanismos de homeostasis y alostasis es hacer que el cuerpo esté en un equilibrio para que pueda sobrevivir, pueda adaptarse a ese entorno, ¿vale? Entonces, a nosotros cuando nos llegan a la consulta, no creamos que la persona viene en un estado de desequilibrio, no, está equilibrada dentro de su patología, la que sea, ¿vale? Nosotros, dentro de lo que cabe, lo que hacemos es intentar sacarle de ese estado de enfermedad o de ese estado de patología para llevarle a un estado equilibrado de salud, ¿vale? Entonces, ¿por qué comento esto? Porque, bueno, a veces se confunde en nuestra profesión los términos, es decir, de cómo abordamos las patologías. Hay veces que nos preguntan, oye, pues, ¿cómo trato una depresión o cómo trato una esclerosis múltiple o una artritis reumatoide? ¿Qué puntos puedo poner? Bueno, al fin y al cabo, eso es parte de nuestra mentalidad occidental de intentar utilizar puntos para cosas, que no está mal, no está mal, es una forma de verlo, pero desde el punto de vista de la medicina china no es tan sencillo, es decir, que habría que englobarlo dentro de o identificar cuál es el patrón que le ha llevado a ese estado, ¿vale? Porque ante diferentes síntomas hay muchos patrones que se pueden identificar. Ante por ejemplo, una tos seca, pues podemos distinguir varios tipos de patrones o de síndromes y podemos utilizar el punto de acupuntura para tratar la tos y a veces va a funcionar y a veces no va a funcionar. ¿Qué pasa? Que aquí en Occidente, de cara a protocolizar y a establecerlo a toda una población, pues muchas veces lo hacemos si es necesario el hacer este tipo de estudios, pues el punto tal para la tos o el punto aspirina para quitar el dolor. Bueno, eso hay veces que va a funcionar, es decir, que para eso se establecen los protocolos, pero no va a funcionar en la mayoría de las personas. Entonces, cuando nosotros hacemos un buen diagnóstico y identificamos dónde está el problema, dónde está el bloqueo, cuál es el síndrome correcto, entonces nuestro tratamiento se vuelve mucho más efectivo, ¿vale? Que es realmente cómo funciona la medicina tradicional china. Entonces, desde el punto de vista de la medicina china, los patrones es propio dentro de, tenemos que estudiar lo que es la fisiopatología de los órganos, la fisiopatología del chi, de la sangre, entender de qué estamos hablando y qué estamos evaluando, ¿vale? A través del estudio de los síntomas y de los signos. Recordad, como ya dije en el capítulo anterior, que un síntoma por sí solo no significa nada para nosotros. Podemos tratar el síntoma y quedarnos ahí en la superficie, pero eso no quiere decir que vayamos a mejorar la patología. Podemos mejorar el síntoma, pero la patología o el patrón puede seguir evolucionando, ¿vale? Entonces, esto es como un tratamiento por capas, ¿no? Es un tratamiento, como hemos visto anteriormente en la teoría de la cebolla, ¿no? Que podemos tratar desde la superficie hasta hasta la profundidad, pues esto pasa lo mismo. Nos podemos quedar en los síntomas y tratar los síntomas o realmente profundizar y entender cuál es el patrón, ¿vale? El patrón que obedece
un tipo de alteración del sistema nervioso autónomo, ¿vale? Esos síndromes de tipo simpático y parasimpático, que eso ya nos va sonando más, ¿no? Cuando estamos en una alteración simpática o una alteración parasimpática, de ahí se van a ir derivando diferentes signos y síntomas que nos van a dar el patrón correcto. Porque patrones identificados por la medicina china hay una barbaridad, ¿vale? Y esto no queda otra que estudiar, meter codos e ir identificando cada uno. Sí que es verdad que se pueden deducir, ya habiendo estudiado lo que hemos dicho anteriormente, habiendo estudiado qué manifestaciones tiene cada estructura en su superficie, podemos intuir qué signos, qué síntomas nos van a dar cada elemento, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista simpático-parasimpático, bueno, se puede traducir o podemos llevar a pensar que de una forma muy sencilla, como voy a empezar haciendo el gráfico típico que hice el primer día, ¿vale? Que sabemos que todas las patologías pueden englobarse dentro de 4 supuestos, ¿vale? Aunque esto es una visión muy, muy simple, ¿vale? Y, de hecho, quiero hacerlo simple para que se vaya entendiendo poco a poco, para luego ir pasando a la parte más complicada. Entonces, teníamos aquí, exceso, aquí estaría la normalidad. Bueno, hablábamos siempre de excesos e insuficiencias, ¿vale? De forma básica. ¿Vale? Entonces teníamos estos 4 supuestos, que es como lo que empezamos siempre en la diferenciación de síndromes, ¿vale? Se dice en los textos antiguos que ninguna enfermedad puede escapar del análisis de estos 4 supuestos, ¿vale? Eso como parte básica. Entonces, el primer supuesto que teníamos, el exceso, ¿vale? Voy a ponerlo en rojo para que quede más bonito. Ahí. Muy bien. El exceso de Yang, ¿vale? Aquí abajo tendremos el exceso de Yin, ¿vale? El exceso de Yang, como vemos, dentro de lo que es el conjunto de Yin-Yang, que deben estar más o menos en equilibrio, vemos que en la parte de la normalidad el Yang sobresale sobre el Yin, que sí que está dentro de lo normal. Y el exceso de Yin que sobresale por fuera de lo que sería la normalidad y sobrepasa al Yang, ¿vale? Luego tendremos las insuficiencias. Tenemos la insuficiencia o vacío, ¿vale? Depende de los autores, hay algunos que hablan de insuficiencia y otros que hablan de vacío. Insuficiencia del yin, porque el yin está por debajo de lo que sería la parte
equilibrada y la insuficiencia del yang, ¿vale? Entonces, empezamos por lo muy básico, que estos 4 supuestos se supone que cualquier enfermedad estaría englobada dentro de estos 4 supuestos, ¿vale? Empezamos por ahí. Pero claro, yin y yang es como nosotros hemos visto dentro de la diferenciación de síndromes que hay una gran cantidad de síndromes que nos hablan de la sangre, del chi, de la humedad, del tan, ¿no? De síndromes mixtos, además. Bueno, vamos a ir explicando todo eso. Nos quedamos primero con lo básico, que es el exceso de yang, el exceso de yin, insuficiencias, ¿vale? De yin y de yang. Y pasamos a lo que serían, a explicar qué tipos de síndromes tenemos para ir poniéndonos en contexto. Bueno, tu borra fatal. No sé si voy a tener que utilizar. Ay. Más o menos. Entonces, tenemos patrones generales, ¿vale? Que es lo que vamos a profundizar hoy, los patrones generales. Patrones de los órganos, ¿vale? De los meridianos y los órganos. Vamos a hablar de meridianos. Los patrones mixtos, ¿vale? Que luego veremos qué significa esto de patrones mixtos. Y luego hay patrones de bloqueo, ¿vale? Patrones de tipo B, ¿vale? O síndromes B. Pero bueno, esto es, aparte que, si queréis otro día, los comento, que tienen que ver mucho con la patología de los meridianos tendinomusculares, ¿vale? Entonces, hoy, en principio, nos vamos a centrar, que no se me ve, nos vamos a centrar en los patrones generales, ¿vale? Para, no sé si se ha ido la conexión o no. A ver. Bueno, no sé si me estáis viendo, espero que sí. Porque a mí se me ha desconectado aquí un poco la conexión. Bueno, voy a continuar. Os voy leyendo. Si no me estáis... ahora. ¿No? Sí, ahora parece que vuelve a funcionar. A ver. Bueno, si alguno estáis en directo... vale. Sí, me oís. Vale, gracias. Es que se me había apagado a mí la pantalla y no veía si me estabais viendo. Bueno, entonces, continúo, ¿vale? Continúo con explicando un poco los patrones y, como os decía, nos vamos a centrar en lo que son los patrones generales para poder entender más tarde el resto. Os he dicho que hay infinidad de patrones, ¿vale? Que lo mejor en este caso es que os cojáis un buen manual y que lo tengáis a mano, ¿vale? Para que tengáis todos los síntomas de cada patrón
diferenciado, ¿vale? Entonces, ¿los podemos sacar? ¿Se pueden deducir? Sí, pero bueno, siempre hay alguno que se te escapa. Dentro de lo que son los patrones, como os he dicho, podemos ir desde lo más superficial a lo más profundo. Entonces, y quedarnos en un análisis muy superficial o ir ahondando dentro de lo que es la fisiopatología de los órganos, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de los patrones generales y para ello vamos a hablar de qué estamos evaluando, ¿vale? Porque es importante tener en cuenta qué evaluamos, ¿vale? Pues si no, porque hay muchas veces mucha gente que no sabe cuando hablamos de, por ejemplo, pero es lo mismo el yang cuando hay una insuficiencia de yang que una insuficiencia del chi. Pues no, no es lo mismo, ¿vale? ¿O es lo mismo el bloqueo de chi que el bloqueo de sangre? No, no es lo mismo. Van de la mano muchas veces, pero no tiene por qué, ¿vale? Entonces, vamos a ir poniéndole un poco de cara a este asunto. Entonces, para eso tengo que hablar primero de las sustancias fundamentales, ¿vale? Las sustancias fundamentales son aquellas que son las que evaluamos dentro del diagnóstico de medicina china. ¿Y qué evaluamos? Pues lo voy a escribir así para que se entienda. Desde la parte yang, ¿vale? Y en la parte más baja, la parte yin. Vale. Entonces, ¿cuáles son las sustancias fundamentales? Recordad que yin y yang es una forma de clasificación y es una forma de graduación. Recordad, yin, estructura, yang, función, ¿vale? Pero eso no quiere decir que una sustancia sea puramente yin o puramente yang. Todas tienen su yin y su yang, ¿vale? Lo que pasa es que para poder clasificarlas, digamos que hacemos una graduación de qué es más yin o qué es más yang, ¿vale? Entonces, el yang, dentro de la parte yang, evaluamos como sustancia, que nosotros le llamamos sustancia, aunque ni siquiera podríamos llamarlo así porque es demasiado etéreo, es el Shen, ¿vale? Evaluamos el Shen o las funciones psíquicas. De hecho, en el diagnóstico preguntamos muchas veces, la mayoría de las veces, cómo se encuentra la persona anímicamente, ¿vale? Entonces hablamos del psiquismo. Dentro de igual menos yang que el Shen, porque digamos que el Shen, los pensamientos, sería como la parte más etérea, ¿no? Hablaríamos del Qi en sus diferentes divisiones, que ya hemos hablado antes, como hemos dicho, el Wei Qi o energía defensiva, el Rong Qi o Yin Qi, también llamado energía nutritiva. Hay más derivaciones, ¿eh? Lo que pasa es que estas son las básicas. Y, o el Yuan Qi o energía esencial, ¿vale? Esencial, ¿vale? Muy bien. Dentro de la parte yin, o que tiende más al yin, ¿qué sustancias vamos a analizar? Principalmente lo que llamamos como Shue, traducido a nivel occidental como la sangre, ¿vale? La Shue, la sangre,
Es diferente, ¿vale? El concepto que nosotros tenemos aquí de sangre ya implica el añadido de los líquidos orgánicos, ¿vale? De hecho, Shue sería hablar directamente de lo que es la sustancia, ¿no? De lo que es los eritrocitos, los glóbulos rojos, ¿vale? Y la sangre sería ya digamos, el compendio de líquidos orgánicos, plasma, ¿vale? Pero bueno, para que nosotros lo podamos entender, lo ponemos así y luego dentro de la parte también yin hablamos de los líquidos orgánicos, ¿vale? Los líquidos orgánicos que se llaman yin-ye en chino. Lo traduzco aquí, líquidos orgánicos. ¿Cuáles son estos líquidos orgánicos? Pues bueno, ya hemos hablado de ellos en otros días. Hemos hablado de la saliva, hemos hablado de las lágrimas, hemos hablado por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, de los líquidos sinoviales, del sudor, ¿vale? Todos esos líquidos orgánicos, el plasma de la sangre, estaría considerado dentro de esta clasificación de los yin-ye o líquidos orgánicos y nosotros lo tenemos en cuenta, ¿vale? Es motivo de análisis y de diagnóstico. Y nos falta un elemento, ¿vale? Que lo podríamos clasificar entre yin y yang, ¿vale? Porque es una sustancia que se alimenta, digamos, o sea, se nutre de los dos y nutre a los dos, que es la sustancia fundamental o el yin, ¿vale? O sustancia basal, ¿vale? Entonces, estos 5 elementos son, digamos, las sustancias básicas de análisis, las sustancias orgánicas que analizamos dentro de la medicina china. El Shen, el Qi, la sustancia basal y los líquidos orgánicos y la sangre, ¿vale? Entonces, ya aparte de los 4 supuestos de los que hemos hablado antes, de el exceso de yin, exceso de yang, insuficiencia de yin, insuficiencia de yang, ya nos metemos a analizar este tipo de estructuras, ¿vale? Este tipo de sustancias. Y vamos a ver cada uno de ellos, ¿vale? Vamos a ver cada uno de ellos, sobre todo los que se refieren al chi y la sangre, vamos a ver cuál es su fisiopatología, ¿vale? Borro otra vez. A ver si tengo... no tengo papel por aquí, pero bueno. Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Pues podemos empezar con el chi, ¿vale? Vamos a empezar con el chi. Recordamos qué es el chi o qué podemos identificar nosotros como chi, como esa función, ¿vale? Esa función de los órganos, ¿vale? Esa parte no material, ¿vale? Entonces tenemos el chi. ¿Qué tipo de alteraciones puede presentar el chi? ¿Vale? Entonces, hablamos de bloqueo, es decir, no hablamos de exceso en este caso, tenemos en cuenta que el chi puede bloquear
pero normalmente no va a estar en exceso, no se habla dentro de la medicina china que tienes un exceso de chi de riñón, bueno, eso mucho menos, un exceso de chi de corazón, un exceso de chi de hígado, no. El chi bloquea, ¿vale? Entonces, puede aparecer un bloqueo del chi o la función, puede aparecer insuficiencia, insuficiencia y puede haber también chi se llama rebelde o chi a contracorriente, que ahora explico lo que es. Y luego también tenemos el hundimiento. Hundimiento. Entonces, dentro de lo que es el funcionamiento del chi en el cuerpo, nosotros podemos identificar dentro del cuerpo bloqueos, como puede ser el típico bloqueo de chi de hígado, ¿vale? Que digamos que hay órganos que tienden más hacia ciertas patologías, ¿vale? Pues en el caso del hígado, normalmente tiende al bloqueo, tiende al estancamiento, ¿vale? ¿Por qué puede producirse? Pues, bueno, pues múltiples causas. Normalmente la más habitual es la de el emocional, ¿vale? La parte emocional es la más normal. Después también puede deberse, voy a apuntar aquí, de causa emocional, un ataque de ira, por ejemplo, una frustración, alguien que se lleva preparando las oposiciones durante 2 años y de repente llega y suspende, pues se frustra y se le bloquea, ¿no? Se le bloquea esa función del el chi del hígado, es muy, muy común. ¿Esto qué manifestaciones tiene a nivel físico? Es decir, hay una alteración de la función, pero es que también se puede ver a nivel orgánico. Esto se puede explicar desde el punto de vista de la osteopatía. Por ejemplo, nosotros podemos ver cómo un hígado está bloqueado y podríamos hablar de ese estancamiento de la función del hígado, ¿no? Puede haber un bloqueo directamente derivado de una mala función o una mala comunicación, por ejemplo, con la parte del diafragma, ¿vale? Que haya una excesiva tensión de los ligamentos, ¿vale? Por ejemplo, el freno hepático, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Podemos tener de tipo humedad, ¿vale? La humedad puede bloquear al chi. La humedad o lo que llamamos flema o lo que llaman los chinos tan, ¿vale? Ese estancamiento de líquidos que va a provocar que esas funciones fisiológicas no funcionen adecuadamente. Vale, ¿qué más tenemos? Podemos tener una alimentación inadecuada que nos va a llevar también a este estancamiento del chi. ¿Solamente el hígado se puede bloquear? No, se pueden bloquear muchos otros, ¿vale? El hígado es el que más tiende a bloquearse, pero puede haber un bloqueo de chi de corazón, puede haber un bloqueo de bazo, por ejemplo. Cualquiera de los órganos se puede estancar. Estamos hablando de forma general, ¿vale? Próximamente
podremos entrar a hablar de los patrones más generales, o sea, más mixtos, perdón, o de cada órgano. Puede haber un traumatismo, por ejemplo, el bloqueo puede deberse a un traumatismo, no de un golpe, y se estancan las funciones de los líquidos en la zona, ¿vale? Además de la sangre, pero luego hablamos de ello. Luego podemos hablar también de la insuficiencia, ¿vale? Insuficiencia del chi, que viene a ser, o también muchos de los autores hablan del vacío, ¿no? El vacío de chi suele afectar más, es decir, ¿a cuáles suele afectar más? Al bazo, principalmente. Es normalmente el que antes se estanca, bueno, perdón, el que antes va a la insuficiencia, porque de bazo normalmente tiramos cada día. Y todo, es decir, que toda la energía que utilizamos del bazo páncreas es el gran distribuidor, proviene de ahí, ¿vale? Y se dice que la mayoría de las patologías provienen de esta insuficiencia del chi de bazo, que podemos traducirlo como insuficiencia en la creación de ciertas enzimas pancreáticas, o ese problema de resistencia a la insulina que se puede llevar a una mala distribución de esta insulina y un mal reparto de la energía, ¿vale? Al fin y al cabo. ¿Qué órganos también suelen tender a la insuficiencia del chi? El pulmón y el riñón. Pulmón y riñón también suelen tender a esa insuficiencia del chi. ¿Por qué puede deberse? Pues debido a un exceso de trabajo, por ejemplo, consumo excesivo de los recursos, exceso de trabajo, exceso de actividad física, tras o una larga enfermedad, ¿vale? En enfermedades largas que consumen, debido a una mala alimentación también, alimentación genética, ¿vale? Bueno, sigo hablando de lo que es la fisiopatología del chi. También tenemos chi rebelde o chi ni, que también se llama, que se llamaría el chi a contracorriente, ¿vale? El chi a contracorriente se da cuando la función normal o fisiológica del chi se invierte, ¿vale? Entonces, esto provoca, pues, por ejemplo, en el caso del estómago, su acción, digamos, o su naturaleza tiene que ser descendente, tiene que ser la de llevar los alimentos hacia abajo y los alimentos suben hacia arriba, un reflujo gastroesofágico. Eso nos estaría hablando de un chi rebelde o de chi ni, o los vómitos, por ejemplo. Eso también estaría hablando de chi ni, ¿vale? Chi rebelde. O, por ejemplo, la tos, por ejemplo, eso es característico de pulmón. Es decir, la función ventilatoria es la de coger el aire, ¿vale? El chi puro, que se le llama de la medicina china, y descenderlo para conectar con los riñones. Si no lo hace y la persona está tosiendo constantemente, a eso le llamamos chi rebelde. Y hablábamos del hundimiento también. El hundimiento es cuando se agrava la patología dentro de lo que es la insuficiencia. ¿Y qué manifestaciones da? Prolapsos, ¿vale? La materia se cae. Prolapsos, hemorroides, por ejemplo, prolapso de útero, prolapso del ano. Es decir, cuando la estructura se cae,
directamente. Decíamos que el chi, la insuficiencia, suele afectar más al bazo. Recordamos que el bazo, como elemento tierra, debe estar sosteniendo, ¿vale?, todas esas estructuras. Si no, si esa función del bazo páncreas no está correcta, los tejidos se caen, ¿vale? Entonces empiezan a aparecer hernias, hernias inguinales, hernias discales, ¿vale? Estaríamos hablando del hundimiento del chi, en este caso, ¿vale? Entonces, ya hemos terminado de hacer este análisis, este recuerdo de lo que deberíamos ver o analizar cuando hablábamos del chi. ¿Que esto cómo se va a manifestar? Pues de diferentes formas, a través de diferentes síntomas. ¿Vale? Culpad porque hoy me borra fatal el borrador. Ya para otro día me lo monto de otra forma. Ahí no sé, ahí se apagó ahí. Vale. Dentro de el estancamiento de chi podemos identificarlo de diferentes formas. Lo vimos en el diagnóstico, ¿vale? Este estancamiento, ¿qué va a producir dentro del cuerpo? La persona puede aparecer con suspiros frecuentes, sobre todo cuando es el estancamiento del chi de hígado. Puede aparecer alteraciones de la función, dolores varios también. Suspiros, he dicho. Sí. Bueno, paso a la siguiente sustancia. Y vamos a hablar de la sangre, o mejor dicho, la shue. Vamos a recordar qué síndromes podemos ver de sangre y tenemos el insuficiencia o vacío de la sangre, vacío de sangre, el estancamiento o éstasis de la sangre, de Shue, también lo llamamos, éstasis Shue. Y luego tenemos también lo que es el calor en la sangre. El calor de la sangre, ¿vale? Entonces, el vacío de la sangre puede deberse a, bueno, cuando hablamos de vacío de sangre o insuficiencia de sangre, no creamos siempre que es por la anemia, ¿vale? Es decir, que puede deberse a una mala calidad de la sangre. ¿Y esto por qué puede producirse? Entre otras cosas, pues por hemorragias, por ejemplo. Hemorragias, alteraciones de la coagulación, quemaduras, en mujeres por menstruaciones demasiado abundantes que les llevan a perder excesiva sangre, ¿vale? Por un exceso de sudor que lleva a una insuficiencia también de la sangre, alimentación inadecuada, que esto es fundamental, alimentación. Si no, la persona no se alimenta bien, no tiene la capacidad de generar todos los nutrientes que debe llevar la sangre, esa calidad. Hablo de esa calidad en la sangre. Y, por supuesto, el vacío de chi de sangre puede deberse a una insuficiencia del chi de bazo, ¿vale? Recordad que el bazo es el encargado de generar sangre dentro del cuerpo. Lo hace dentro de la médula ósea, ¿vale? También riñón y bazo son los encargados de formar la sangre. ¿Qué más? Tenemos el estancamiento de sangre, ¿vale? O la éstasis de sangre. ¿Qué causas tenemos?
pues tenemos... Con esto, no. Dentro de la éstasis de sangre, pues uno de los motivos que puede estancar la sangre es el estancamiento del chi, ¿vale? Como hemos dicho antes, ante un traumatismo, éstasis de chi le puedo llamar, ¿vale? Éstasis de chi. Dentro de un traumatismo se bloquean ambos, se bloquea la sangre y se bloquea el chi, o la función orgánica, debido a un traumatismo, como he dicho. Traumatismo. ¿Vale? ¿Qué más puede estancar la sangre? El calor. El calor. Un factor patógeno de tipo calor, al fin y al cabo va consumiendo los líquidos orgánicos y produce una sedimentación de la sangre. Y la humedad, ¿vale? La humedad perversa o lo que llamamos la flema también puede ser acúmulos de masas o de flemas, puede estancar la sangre. Luego hablaré un poco de las características de cada uno, ¿vale? O si no, en otro vídeo en el que vaya a profundizar más sobre los síntomas. Ahora, como digo, estoy sentando un poco las bases, que algunos seguro que ya las conocéis, ¿vale? Y tampoco quiero que sea demasiado pesado, ¿vale? Luego hablamos del calor en sangre, ¿vale? El calor en sangre estaríamos hablando debido a, puede deberse a un estancamiento del chi del hígado debido a emociones, a estrés. Esas emociones pueden generar calor en sangre. Recordamos que el calor en sangre es una metáfora, ¿vale? Es una metáfora, pero dentro de lo que es el calor en sangre incluimos todos aquellos procesos fisiológicos, hormonales, ¿vale? Hablábamos, por ejemplo, el otro día del exceso de testosterona en sangre, estaríamos hablando de ese calor, ¿vale? O una subida de adrenalina, una subida de noradrenalina, de cortisol, ¿vale? Todo eso dentro de lo que es la sangre, de hecho, se puede visualizar dentro de lo que es la gota, ¿no? Del análisis de sangre. Podemos ver todos estos patrones si sabemos analizarlos, si podemos ver si hay un estancamiento, si hay algún problema de la coagulación con la fibrina, por ejemplo. ¿Vale? Y luego, otro tipo de causa es que este calor, o sea, el estancamiento por causa emocional, o puede deberse a un factor patógeno externo, ¿vale? Factor patógeno externo que invade el cuerpo, ¿vale? Bueno, pues pasamos a lo que sería el análisis de los patrones simples, como he comentado. Entonces, habíamos hablado, tenemos aquí parte yang, ¿vale? La parte yin, y dentro de lo que sería la parte yang incluíamos al chi, y dentro de la parte yin incluíamos a la sangre, ¿vale? O a la shui. Y ambos pueden tirar hacia exceso
hacia el bloqueo y hacia la insuficiencia o vacío. Lo pongo como vacío. ¿Vale? Entonces, podemos tener síndromes de tipo yin, ¿vale? Por plenitud de yin o plenitud de yang o exceso de yin y exceso de yang, que es lo mismo, o la insuficiencia o vacío de yin y de yang. Y luego tendremos lo que sería el hundimiento, que sería como una agravación de la patología. Eso sería lo que hablaríamos de síndromes simples, ¿vale? Después nos podríamos meter a hablar de lo que serían los síndromes más complejos o síndromes por cada meridiano, ¿vale? Para eso tenemos que entender y se pueden sacar que esto cada vez borra peor. Ahí está. Vale, cuando hablamos de los patrones dentro de lo que son los meridianos, tenemos que irnos a nuestra estrellita, ¿vale? Nuestro pentagrama y entender las relaciones que hay entre los órganos, ¿vale? Para poderle dar entendimiento. Entonces sabemos que dentro del elemento fuego, como hablábamos, tenemos el corazón, ¿vale? Con el intestino delgado, que teníamos al bazo con el estómago, que tenemos al pulmón con el intestino grueso, que tenemos al riñón con la vejiga y al hígado con la vesícula biliar, ¿vale? Entonces, podemos analizar cada uno de los órganos y vísceras, ¿vale? Desde el punto de vista de yin, yang y chi o sangre, ¿vale? Y ver cuál de los elementos está alterado. Sabemos que dentro de lo que es la sangre va a afectar más a la parte de hígado, corazón y riñón, ¿vale? Y bazo, perdón. Y dentro de lo que es el chi, como hemos hablado anteriormente, va a afectar más a la parte de pulmón, de riñón, ¿vale? Y también de bazo. Es decir, que hay órganos que van a tender más hacia la insuficiencia y otros que van a tender más al exceso. Igualmente que hay patrones que engloban a otros patrones. Es decir, que como he hablado antes, cuando se afecta el chi de bazo, no quiere decir que se haya afectado el yang del bazo, pero si hablamos de una insuficiencia del yang del bazo, ya damos por hecho de que el chi ya está afectado, es decir, porque está dentro de su globalidad y le afecta a muchas más funciones, ¿vale? Es como una agravación de la patología, ¿vale? No sé si se me entiende, ¿vale? Porque este tema no es fácil de explicar, es una de las partes más complejas de la medicina china e intento que sea un poco, que sea fácil, pero no sé si me estáis entendiendo. Pero bueno, vamos allá con lo que son los patrones simples y los patrones mixtos, ¿vale? Para entender eso tenemos que entender cómo funciona
el chi dentro del cuerpo, cómo se va transformando, ¿vale? Sabed que dentro de la circulación del chi se va a ir sucediendo de yin-yang y de yang a yin, ¿vale? Entonces, la vesícula biliar, por ejemplo, que es yang, se va a convertir o va a transformarse en corazón, ¿vale? El corazón tiene que tener una buena relación con el intestino delgado, en su acoplado. El intestino delgado va a transformarse en bazo, ¿vale? El bazo va a transformarse en estómago, va a asistir al estómago. El estómago, que es parte yang, se va a transformar en yin, ¿vale? En pulmón. El pulmón se va a transformar en intestino grueso, ¿vale? El intestino grueso se va a transformar en riñón y el riñón se va a transformar en vejiga y la vejiga se va a transformar en hígado, ¿vale? Entonces, si entendemos esta relación, después podemos ver los patrones mixtos, cómo se van a afectar unos a otros. Sabemos que hay patrones, por ejemplo, en el que hablamos de que hay una desarmonía entre el eje de riñón y corazón, ¿vale? Como vemos, hay un eje. Entonces, primero se afecta a uno y le acaba afectando al otro. O podemos hablar de, dentro de lo que son los síndromes mixtos, también de la insuficiencia del corazón y del bazo conjunta, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón es la madre y al fin y al cabo le va a afectar al hijo, ¿vale? Y, por ejemplo, podemos hablar de una desarmonía entre el hígado con el bazo, por ejemplo, o un ataque del hígado al elemento tierra, al estómago. ¿Por qué? Pues porque tenemos este eje que lo posibilita. Este gráfico lo que va a provocar o lo que tiene que darnos a entender son todas esas relaciones. Como os he dicho anteriormente, patrones hay una barbaridad. Es decir, que ponerse a estudiar aquí todos los patrones es imposible, pero sí que los podemos entender desde el punto de vista fisiológico si entendemos las relaciones que hay entre todos los órganos, ¿vale? Como sabemos, el riñón nutre al hígado como madre, ¿vale? Entonces, o el elemento agua tiene que nutrir al elemento madera. Es decir, si hay una deficiencia del yin de riñón, el hígado se va a resentir, ¿vale? Entonces nos va a llevar, primero, empieza la deficiencia en el yin de riñón, pero va a afectarle también al yin del hígado a la larga. Pasa, por ejemplo, con la relación también entre el bazo y el pulmón, ¿vale? Igual, como es la madre, si nosotros nos alimentamos mal, de forma inadecuada, se van a provocar humedad o flema y esa flema va a pasar al pulmón, principalmente, porque es su hijo, y puede aparecer acumulación de esas flemas en el pulmón. ¿Vale? Espero que esto se entienda, más o menos. Y a ver qué me dicen, la pizarra se ve borrosa. Ya, es que hoy tengo que hacerme con otro tipo de rotuladores porque no se ve muy bien. Pero bueno, intentaré el próximo día tener también para poder explicaros los síndromes uno por uno, es decir, o sea, no voy a explicar los 70 y pico síndromes que hay porque cada uno tiene sus síntomas, sus manifestaciones, ¿vale? Entonces, para eso es mejor que obtengáis un manual y los tengáis todos recogidos ahí. Entonces, todos esos síntomas se pueden ver e identificar como el patrón porque vamos a hablar de la insuficiencia del chi de pulmón. Por ejemplo, la insuficiencia del chi de pulmón nos habla de qué síntomas va a tener, pues voz baja, va a tener una retracción de la caja torácica hacia la parte anterior, ¿vale? Le va a mostrar timidez, palidez, todo eso lo podemos englobar dentro de lo que sería un síndrome parasimpático,
¿vale? Es decir, que le podemos dar entendimiento desde la fisiología de la medicina occidental desde el punto de vista parasimpático. Igual que los síndromes, cuando tiran hacia yin o hacia yang, ¿vale? Por ejemplo, una subida de adrenalina, como os he dicho antes, o una subida de noradrenalina, o, por ejemplo, el cortisol, que nos va a regular el día y la noche, ¿vale? El ciclo de día y noche. Es decir, que nosotros cuando nos despertamos por la mañana, nosotros tenemos que tener cierto grado de cortisol en sangre para poder despertarnos, ¿vale? O, por ejemplo, desde el otro punto de vista, desde la parte yin, cómo esas hormonas van a ir modificando nuestros ejes, ¿vale? Ejes neuroendocrinos, el eje, por ejemplo, el eje hipotálamo hipófisis tiroideo, por ejemplo, o el eje hipotálamo hipófisis gonadal o hipófisis adrenal, ¿vale? Todos esos ejes neuroendocrinos son los que van a dar todas esas manifestaciones o todos esos síntomas dentro de lo que es los patrones, ¿vale? Identificarlos es o sea, es decir, hacer una correlación de todos los patrones es muy difícil, es decir, que no lo ha hecho nadie. Pero sí que podemos tener datos de cómo funcionan, ¿vale? De cómo están funcionando nuestro sistema simpático y parasimpático. ¿Dónde podemos encontrar todos estos patrones? Hay diferentes autores, libros, por ejemplo, Machocha, por ejemplo, los recoge. Hay Si queréis os lo pongo en alguno de los comentarios, os pondré algún libro de patrones para que lo tengáis registrado, ¿vale? Y bueno, pues hoy tampoco me voy a extender mucho más, ¿vale? Con respecto a eso, porque digamos, quería que sentar un poco las bases, ¿vale? Conceptos básicos de lo que analizamos dentro de la diferenciación de síndromes. Sé que es una parte más compleja que otros días, ¿vale? Pero como os he dicho, analizamos las 5 sustancias fundamentales que son el chi, la sangre, el jing o lo que sería la esencia, que esa esencia va a estar manifestada dentro de lo que es la función renal, ¿vale? Y el resto de funciones y que va a marcar el ritmo de la vida, el envejecimiento de la persona, ¿vale? Y luego analizamos también el Shen, cómo está, si el Shen está alterado, si el Shen está, si la persona se encuentra, qué estado de ánimo se encuentra. Como ya hemos comentado en capítulos anteriores, cada órgano tiene una manifestación del Shen concreta y los líquidos orgánicos, ¿vale? Los líquidos orgánicos que son, hablábamos del sudor, de las lágrimas, de la saliva, es decir, que cuando hay una falta también de este tipo de líquidos, va a afectar de una forma u otra a cada órgano. Por ejemplo, cuando hablamos del sudor, ¿no? Cuando tenemos un exceso de sudoración por la noche, que era uno de los síntomas, hablábamos de la insuficiencia del yin. Hablábamos de insuficiencia de yin general, ¿vale? Pero nosotros ya sabemos a qué órganos está afectando más esa insuficiencia de yin. Al corazón, ¿vale? Al riñón, ¿vale? Y después, una vez que tengamos ese síntoma, nosotros a través de las preguntas y de los diferentes síntomas podemos identificar dónde está el problema, si el problema es de riñón o si el problema es de corazón. ¿Vale? Pero eso lo dejo para otro capítulo en el que nos metamos más de lleno. ¿Vale? Y nada más por hoy, ¿vale? Quiero agradeceros a todos vosotros que nos seguís y otro día pues hablamos un poquito más de síndromes, también el tema de la lengua y del pulso que lo tengo pendiente por ahí, pero necesito una plataforma para ir, porque ya sabéis que yo ahora mismo con la pizarra ando limitado. Entonces, más adelante os pondré
una plataforma que ya estamos trabajando con ello y bueno, pues el próximo lunes